Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide y nos dice por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para caminar cada día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio de Juan, el capítulo 10. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no son de este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de
Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo, caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, las personas tomaron piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas de ellas me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron: tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dio a ciertos líderes del pueblo. Yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemia cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros. Pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Hermanos, el día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a ti y a mí? Hoy, ¿qué nos quiere decir Dios con la lectura del día de hoy? Bien, hermanos, hoy Dios nos quiere decir algo muy importante para nuestra vida. Algo que necesitamos nosotros que saber para poder entender y comprender el lugar en el que estamos y el lugar hacia el que vamos. Hoy Dios nos lo manifiesta y nos lo dice claramente por medio de su palabra, hermanos. Primeramente, nos dice y nos testifica con su propia palabra diciéndonos: yo les digo la verdad. Yo les digo la verdad. Una palabra muy fuerte, hermanos, la verdad. Y también hoy Dios nos manifiesta y nos dice claramente. ¿Qué nos dice? Que nosotros ahorita en la actualidad nos encontramos en este mundo, pero nos dice que este mundo no es en el que Él quiere que nosotros nos quedemos. Él nos dice y nos manifiesta hoy que Él nos tiene un lugar
mejor para todos nosotros. Pero que tenemos que encontrar la puerta que nos va a llevar hacia ese lugar que Él ya nos tiene preparados y que es mejor que en el que estamos ahorita, hermanos. Nos habla de una puerta. ¿Una puerta qué significa, hermanos? Una puerta significa la división de un lugar. Por eso es que te digo que hoy Dios nos lo manifiesta y nos dice claramente. Nos dice en el lugar en el que nos encontramos y nos dice al lugar que quiere Él que vayamos. Un lugar que Él ya nos tiene preparado y que es mejor que en el que estamos ahorita. Pero para poder llegar y brincar a ese lugar que Él nos tiene preparados, Él nos manifiesta y nos habla y nos dice que tenemos que encontrar una puerta. Y que esa puerta, al abrirla y nosotros cruzarla, nos va a llevar hacia ese lugar que Él ya nos tiene preparados para todos nosotros. Ese lugar que es mucho más mejor en el que nos encontramos. Eso sin contar que vamos a estar ya en la presencia de Él, cruzando esa puerta, hermanos. Y nos dice quién es esa puerta que nosotros necesitamos que encontrar. Nos lo dice y nos lo manifiesta para que nosotros la busquemos. Y al encontrar esa puerta, nosotros nos mantengamos ahí en esa puerta para que la podamos abrir y podamos entrar hacia ese lugar que nos tiene preparados. Eso es hoy una de las cosas que Él nos dice. Pero también nos dice y nos manifiesta claramente que nosotros tenemos un pastor que nos cuida, un pastor que nos guía, y nos dice que nosotros somos ovejas de ese pastor. Pero nos manifiesta y nos dice que las únicas ovejas que podrán seguir a ese pastor son aquellas ovejas que realmente lo conocen, que realmente conocen a ese pastor, que realmente saben quién es ese pastor. Son las únicas que van a poder seguir al pastor. Y nos da una señal muy clara de quiénes son esas ovejas que van a saber y distinguir al verdadero pastor. Y la señal es que Él nos dice que el pastor nos hablará y que nosotros realmente, si somos las ovejas que vamos a seguir al pastor y que realmente somos las ovejas que conocemos al pastor, dice la palabra de Dios que al oír su voz lo vamos a seguir, hermanos, a ese pastor, porque dice que ese pastor nos va a guiar y nos va a cuidar, y que ese pastor nos va a defender de cualquier peligro en el que nos encontremos. Y ese pastor dice que ha dado su vida por nosotros, hermanos. Eso hoy nos dice la palabra de Dios. Y también nos manifiesta, hermanos, la palabra de Dios el día de hoy. Y nos lo dice muy claramente, hermanos, para que tú y yo entendamos las cosas. ¿Por qué nos la dice? Para que tú y yo entendamos, hermanos. Porque al entender tú y yo las cosas y las palabras que Dios nos dice por medio de su palabra, nosotros vamos a poder abrir más los ojos. Y vamos a poder ver más claramente lo que Dios nos está diciendo y manifestando día tras día, hermanos. ¿Y qué nos dice? Nos dice claramente, hermanos, que Jesús y Dios son uno solo. Pero tenemos que entender en qué manera nos dice que son uno solo. Entendamos y comprendamos, hermanos, claramente que Jesús
y Dios nos está diciendo que son uno solo. ¿En qué manera? ¿En qué manera son uno solo, hermanos? Y la palabra de Dios nos lo va a decir y nos lo va a manifestar. Porque Dios quiere que tú y yo entendamos claramente, hermanos, que Dios y Jesús son dos cosas, dos personas diferentes. Que mucha gente entiende y malinterpreta las cosas de otra manera, diciendo que al decir la palabra de Dios que Jesús y Dios uno solo, piensan que Jesús es el Dios, piensan que Jesús es el Padre, piensan que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y no, hermanos, no es. Y Dios hoy nos lo manifiesta para que tú y yo entendamos y comprendamos las cosas bien. Es cierto que la palabra de Dios nos manifiesta que Jesús y Dios son uno solo, pero también la palabra de Dios nos manifiesta en qué manera y de qué circunstancias Jesús dice esas palabras cuando se las dice a los fariseos que Él y su Padre son uno solo. Y nos lo va a decir, hermanos, para que tú y yo tengamos bien claramente esa parte. Dios, nuestro Padre, es uno y Jesús es otro. Hoy Dios nos lo va a decir, hermanos. Y dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando y nos vaya aclarando las cosas que hoy Él nos está diciendo a mí y a ti, hermanos. Recordemos, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es verdadera, hermanos. Y la palabra de Dios es para ti y para mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entendamos y comprendamos lo que Dios nos dice en su palabra y por qué nos lo dice y para qué nos lo dice. Que ya sabemos que nos lo dice para nuestro beneficio, para que podamos nosotros día tras día caminar mejor y entender y comprender lo que Él quiere que tú y que yo hagamos, hermanos. Pero empecemos. La palabra de Dios hoy nos dice una palabra fuerte. ¿En qué manera fuerte? Fuerte en la manera de que nos empieza diciendo, la palabra de Dios dice, les digo la verdad. Les digo la verdad. La verdad, hermanos. Una palabra que para ti y para mí puede ser muy fuerte. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la liberación. ¿De quién? De ti y de mí, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos dice, les digo la verdad. ¿Para qué? Para que ustedes sean liberados. ¿Por medio de qué? De la verdad. Y ya no vivan en confusiones. Ya no vivan en mentiras ni engaños. Por eso es que hoy yo les digo a ustedes que les digo y les hablo con la verdad. ¿Para qué? Para que ustedes sean liberados por medio de la verdad. Y ya no vivan en confusiones, ya no vivan en mentiras ni engaños. ¿Por qué? Porque si tú y yo seguimos viviendo en mentiras, en confusiones y en engaños, nuestra vida no va a caminar. Y Dios quiere que tu vida y mi vida camine día tras día. Y para poder caminar en este mundo realmente como tiene que ser, necesitamos que saber que la verdad. Por eso es que hoy Dios nos empieza diciendo, yo les digo y les hablo la verdad. Grábatelo, hermanos. Es una palabra fuerte, pero es una palabra que a nosotros nos ayuda y nos sirve para liberarnos, para ser libres. Pero recuerden que la palabra de Dios dice que la verdad te hará libres. Y por eso es que Dios siempre nos habla con la verdad, hermanos. Bueno, hermanos. Dijimos que Dios hoy nos habla y nos dice y nos manifiesta
el lugar en el que nos encontramos y el lugar al que quiere que vayamos, en el que Él nos está esperando. Ahorita tú y yo nos encontramos en este mundo, hermanos, pero Dios no quiere que tú y yo estemos en este mundo. Dios quiere que tú y yo vayamos al lugar que Él ya tiene preparado, que una vez te lo hablé y te lo mencioné en un video antepasado. ¿Cuál es ese lugar? El paraíso. Ese paraíso que Él ya tiene preparado para ti y para mí, y es donde Él quiere que tú y yo vayamos. Y nos lo manifiesta y nos lo dice. Y nos dice claramente, tú ahorita estás en el mundo. Yo sé que estás ahí porque tienes que estar ahí. Pero yo no quiero que tú te quedes en el mundo. Yo no quiero que tú te pierdas en el mundo. No, no quiero yo eso. Yo quiero que tú camines hacia el lugar que yo ya tengo preparado para ti. ¿Cuál es ese lugar? El paraíso, hermanos. Y Dios quiere que tú y yo caminemos hacia allá. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos manifiesta. Pero nos dice claramente que para llegar a ese lugar que nos tiene preparados, nos habla de una puerta. Y nos la menciona y nos la dice por medio de su palabra. Y nos dice claramente, hermanos, óyela, oye la palabra de Dios lo que hoy nos dice de esa puerta que te estoy mencionando. Nos dice la palabra de Dios. Dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decirles. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Fíjate otra vez, les digo la verdad, hermanos. ¿Para qué? Para que sean liberados por medio de la verdad que yo les estoy hablando. Ok. Prosigue diciendo la palabra de Dios. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Esa puerta de la que yo te estoy diciendo que Dios nos ha manifestado. Jesús es la puerta, hermanos. Esa puerta que yo te acabé hace un momento de decir que Dios nos hablaba. Esa puerta que nos va a hacer llegar al lugar que Dios nos tiene preparados. ¿Qué significa una puerta, hermanos? Una puerta significa la división de un lugar. Cuando tú abres esa puerta y atraviesas la puerta, estás en el otro lugar. Eso significa la puerta. Y eso es Jesús. Jesús dice que es la puerta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar a ese lugar en el que Dios nos tiene preparados. Por eso es que yo te hablaba que Dios hoy nos dice y nos menciona el lugar en el que estamos y al lugar hacia el que Él quiere que vayamos, hermanos. Y nos habla de la puerta y nos dice que la puerta es Jesús. Y dice, la puerta de las ovejas. Dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Fíjate, la palabra de Dios, fíjate, nos habla de la puerta y nos dice el significado y para qué es, hermanos, La puerta. Esa puerta, ¿quién es? Es Jesús. Y es la puerta que nosotros necesitamos que encontrar para poder entrar al lugar que Dios ya nos tiene preparados. Y dice la palabra de Dios muy claramente, dice, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y en abundancia, hermanos. Fíjate bien, dice, te lo voy a explicar en la manera como te dije ahorita. El lugar en el que nos encontramos y el lugar al que Dios quiere que vayamos. En las propias palabras de la palabra de Dios. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y en abundante. Ok. El propósito del ladrón es matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás, hermanos. Él es el ladrón. Y el propósito de él, la palabra de Dios te lo dice claramente.
es matarte y destruirte. Y yo y tú lo sabemos muy claramente que es el propósito de Satanás. Satanás no quiere que por ningún motivo tú y yo vivamos para siempre. Él no quiere eso. Él no lo quiere. Su propósito de él es matarte a ti, a mí y a todos los que más se puedan de la humanidad. Esa es. Por eso es que Dios nos habla de un ladrón. ¿Y el ladrón quién es? Satanás. Ok. Pero nos dice, mi propósito es darles una vida plena y en abundancia. Mi propósito. El propósito de Dios, el propósito de nuestro Padre, de nuestro Creador y de nuestro Padre Dios Yahvé, ¿qué es? Hoy nos lo dice. Es darles una vida plena y en abundancia. Es darnos una vida plena y en abundancia. Eso es lo que quiere Dios darnos a ti y a mí. Y nos lo dice y nos lo manifiesta, como te he dicho, de mil y de muchas maneras. Eso es lo que Él quiere y nos habla y nos dice. Pero recordemos hermanos, que para nosotros poder lograr todo eso, tenemos que encontrarnos con Jesús. Porque Jesús es la base, es el fundamento para lograr y llegar hacia lo que Dios nos ha prometido. Y nos lo dice por su palabra, que es que mi propósito es darles una vida plena y en abundancia, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Y si nosotros encontramos a Jesús, que es la base, que es el fundamento para todo lo que Dios nos ha propuesto, créemelo, que lo vamos a lograr. Porque Jesús, aparte de ser el pan, la vida, el camino y la salvación, Dios nos dice que Jesús es la puerta que nosotros necesitamos encontrar para poder abrir esa puerta, entrar y llegar al lugar que Dios nos tiene preparados. Y que es que el jardín que se perdió al principio de la creación. Pero bueno, fíjate hermanos, yo te expliqué que Dios nos dice y nos manifiesta el lugar en el que estamos y el lugar en el que quiere que vayamos. Dios nos habla de una puerta que tenemos que encontrar para poder cruzar hacia ese lugar que Dios nos tiene preparados, Y nos dice que esa puerta es Jesús. Claramente nos lo dice, hermanos. Dice que todo aquel que entre por esa puerta tendrá que, dice la palabra de Dios, dice, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Serán salvos el que entre por esa puerta. O sea, ¿por quién? Por Jesús. La base y el fundamento que Dios nos ha puesto en este mundo. Acuérdate, hermanos, para llegar hacia el Padre y llegar hacia todas esas promesas que Él nos tiene destinadas a ti y a mí, es Jesús. No se te olvide. No se te olvide de tu mente y tu corazón que Jesús es la base para lograr todo lo que Dios nos ha prometido, hermanos. Ok. La palabra de Dios también nos dice que nosotros tenemos un pastor. Nosotros tenemos un pastor y a nosotros nos menciona como ovejas. Dios nos dice y nos manifiesta, ustedes tienen un pastor que los cuida, los rebaña, los protege de cualquier mal, los pastorea. Nos dice Jesús, porque ustedes son como ovejas y yo les he puesto un pastor para que las pastoree, las cuide y las guíe. Dios nos dice. Y Dios nos dice muy claramente que quiénes son esas ovejas que realmente van a conocer al pastor que Dios nos ha puesto. Y nos lo dice cómo y de qué manera, hermanos. Y te lo voy a decir por medio de esa palabra. Todas aquellas ovejas que realmente conocen al pastor son las que la van a seguir. Y Dios nos lo dice cuál es la manera de cómo van a conocer al pastor. Y te lo voy a decir por medio de sus palabras. Dice la palabra de Dios.
Dice, yo soy el buen pastor. El pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. Y vuelve a decir, yo soy el buen pastor, dice. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es ese pastor? Yo te voy a decir el nombre de ese pastor. Ese pastor es Jesús. El pastor que hoy Dios nos habla aquí en su palabra, ese pastor es Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios que dice que el pastor conoce a sus ovejas. Jesús conoce a todas sus ovejas. Él las conoce. Pero las ovejas que realmente conocen a Jesús, ¿cuáles son? Ahí es donde está lo importante para nosotros. Jesús ya conoce a sus ovejas, Él ya sabe quiénes son. Perfectamente. Pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son las ovejas que realmente conocen a su pastor? Y Dios nos lo va a decir cuáles son realmente las ovejas, hermanos, para que tú y yo entendamos y comprendamos. Y yo y tú podamos ser esas ovejas que conocen al pastor. Pero vamos a oír de la palabra de Dios que Él nos lo diga. Y te digo, dice la palabra, dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Dice, además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrán un solo rebaño, un solo pastor. Dice, ellas escucharán mi voz. Ellas escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño. Dice la palabra de Dios que las ovejas que realmente van a conocer al pastor, ¿cómo van a saber? Vamos a decir lo que la palabra de Dios dice. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Otra vez te voy a repetir. ¿Cuáles son las ovejas que realmente van a conocer al pastor? Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas, dice Jesús, conocen mi voz. Yo las conozco a ellas, ellas conocen mi voz y me siguen. ¿Qué nos quiere decir con estos hermanos? Dios nos pone como ejemplo a nosotros que somos ovejas. Y dice que tenemos un pastor. Pero dice que no todas las ovejas conocen al pastor. Que las únicas ovejas que realmente conocen al pastor son aquellas que oyen su voz y lo siguen. ¿A qué voy con estos hermanos? A que en este mundo habemos muchísimas y millones de gentes, hermanos. Muchas. Pero ¿quiénes son los que realmente siguen a Jesús? ¿Quiénes son, hermanos? O los que realmente siguen al pastor, ¿quiénes son? Los que realmente siguen a Jesús son aquellas personas que conocen a Jesús. Son aquellas personas que lo conocen. Y al conocer a Jesús, Jesús les habla. Por eso dice, la palabra de Dios muy claramente dice, mis ovejas escuchan mi voz. Jesús les habla. Y todas aquellas personas que realmente conocen a Jesús y creen en Jesús y tienen toda su plena confianza y saben quién es, al escuchar la voz de Jesús, ¿qué ocurre, hermanos? Lo siguen.
Esas son las ovejas que siguen al pastor. Aquellas ovejas que conocen al pastor realmente, que saben realmente quién es el pastor y que al oír la voz, dice la palabra de Dios, lo siguen. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede cuando aquellas ovejas que ya escucharon la voz del pastor y que lo siguen porque lo conocen y realmente saben quién es? ¿Qué sucede, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dice, les doy la vida eterna y nunca perecerán. Fíjate bien, hermanos, lo que Dios nos dice. Y Dios nos lo está diciendo por su palabra. Nos está haciendo la invitación a que nos acerquemos a Jesús. Dios nos dice, acércate a Jesús. Acércate a mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque Él es la base, el fundamento, el medio para que tú, yo y todos los hermanos o toda la humanidad, como tú quieras decirle, podamos alcanzar y llegar hacia lo que Dios nos ha prometido y llegar a ese lugar que Dios nos tiene preparados. Y Dios nos lo dice, acércate a Jesús, porque Jesús es el camino, porque Jesús es la puerta que tú ocupas para llegar al lugar que yo tengo. Jesús es la vida. Por eso es que Dios nos habla y nos dice, y nos lo vuelve a testificar otra vez, y nos vuelve a mencionar a Jesús. Esto es algo muy importante, hermanos, que quiero recalcar. Recalcar para que lo entendamos y lo comprendamos. Dios, por medio de su palabra, nos dice todas las veces y nos lo rectifica en su palabra que Él nos dice de cómo quiere que nos comportemos, cómo quiere que seamos, qué quiere que hagamos, qué no quiere que hagamos, qué sí quiere que hagamos, la palabra de Dios que nos lo dice, pero nos menciona siempre a Jesús. Fíjate tú en eso, que la palabra de Dios, independientemente de todo lo que nos dice hacia nuestra persona, de cómo nos tenemos que comportar, de cómo tenemos que ser, de todo lo que tenemos que hacer, hermanos, para agradar a Dios, para estar con Dios, para llegar con Dios, independientemente de todo eso, nos menciona a Jesús en todas las ocasiones, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es la base y el fundamento para poder lograr y llegar a todo lo que el Padre nos ha prometido. Para poder llegar y estar otra vez con el Padre. Es Jesús. Y si tú te pones mucha atención en todos los videos y en toda la palabra de Dios, a donde vayas a escuchar la palabra de Dios, te menciona a Jesús. ¿Por qué? Porque Él te dice, acércate a Jesús, busca a Jesús, arrímate a Jesús. Porque Él es el camino, porque Él es la base de todo, hermanos. Te aclaro esto como énfasis para que tú y yo lo tengamos presente siempre en nuestra vida. Buscar a Jesús. Buscar a Jesús día tras día. Encontrarlo y agarrarnos de Él. Porque así no lo dice la palabra de Dios, hermanos. Acuérdate. ¿Por qué? Porque dice que Jesús nos llevará otra vez hacia Él. ¿Para qué? Para gozar y disfrutar de lo que nuestro Padre Dios nos ha prometido y de lo que Él ya nos tiene preparados, hermanos, para todos aquellos que sean obedientes, para todos aquellos que encuentren a Jesús, pero que no nomás lo encuentren y digan, ya lo encontré y ya. No, hermanos, no. Encontrarlo es agarrarlo, acogerlo y nunca soltarse de Él, hermanos. Eso es lo que Dios
nos dice cada vez que nos habla en su palabra: busca a Jesús, encuentra a Jesús y tómate de Jesús. O sea, no más digas, ya lo encontré y ya. Ah, sí, lo encontré aquí adelantito, ahí está, sí. No, ya. No, hermanos, no nomás trata de encontrarlo y ya. No, no, hermanos. Si ya lo encontraste, felicidades. Ahora tómalo, agárralo, acógete a Él y no te sueltes. Porque Él te llevará hacia el Padre y te llevará a que disfrutes. ¿De qué? De todo lo que Dios nos ha prometido y de todo lo que Dios nos tiene ya preparado, hermanos. Por eso es que Él nos habla siempre de Jesús. Y como te iba diciendo, dice la palabra de Dios que las ovejas oyen, las verdaderas ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Y el pastor que dice que les da, dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, hermanos. Fíjate bien, Dios hoy nos ha hablado y ha empezado a hablarnos diciéndonos la verdad. Hoy Dios nos ha manifestado y nos ha dicho el lugar en el que nos encontramos y el lugar que quiere que vayamos. Y nos ha hablado hoy de una puerta. Y nos ha dicho cuál es esa puerta, y esa puerta tiene un nombre y es Jesús. Dios hoy nos ha hablado de un pastor que tenemos. Ese pastor también es Jesús. Y hoy Dios nos ha dicho que las únicas ovejas que van a seguir al pastor son aquellas que realmente lo conocen. Porque aquellas ovejas que realmente conozcan al pastor, al oír la voz del pastor, van a saber que es Él y lo van a seguir, hermanos. Acuérdate bien de eso, No todas las ovejas van a seguir a Jesús. Te digo no todas las ovejas porque Dios nos pone como ese ejemplo a la humanidad en este pasaje, como ovejas. Pero no todas las ovejas van a seguir a Jesús. No. Las únicas ovejas que van a seguir a Jesús son aquellas ovejas que conocen al pastor y que saben realmente quién es el pastor. ¿Y cómo lo van a saber? Por medio de escuchando la voz del pastor. Porque al escuchar la voz del pastor van a saber qué es el pastor y lo van a seguir, hermanos. Esa es la señal realmente de las verdaderas ovejas que van a seguir al pastor. Esperemos que tú y yo, hermanos, cuando escuchemos la voz del pastor o la voz de Jesús, realmente lo reconozcamos y sabramos que realmente es Él, hermanos, y lo sigamos. Porque si Él nos llegara a hablar, hermanos, y no lo escuchamos, y no identificamos realmente su voz, y no lo seguimos, hermanos, estamos perdidos. Pero si realmente, hermanos, si realmente conocemos a Jesús y sabemos realmente quién es Él, y cuando Él nos llegue a hablar, hermanos, y escuchemos aquella voz, y realmente al escuchar la voz sepamos y distingamos que es la voz del pastor y que es la voz de Jesús, y lo sigamos, hermanos, vamos a saber que realmente nosotros somos las ovejas que conocen la voz del Señor, hermanos. Pero también te decía que hoy la palabra de Dios nos habla y nos dice claramente, hermanos. Nos dice cuando Jesús dice y manifiesta hacia toda aquella multitud que le reclamaban y le decían a Jesús que blasfemaba cuando decía que era hijo de Dios. Y Dios, por medio de Jesús, les dice claramente, hermanos. ¿Quién les dice? Primeramente les dice y les manifiesta y les habla muy claramente. Dice: porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, hermanos. Fíjate bien las palabras que les dice Jesús a aquella multitud. Les dice: mi Padre es más. ¿Qué es más, hermanos? Más poderoso que todos. Les dice.
mi Padre, o sea, mi Padre. Está hablando de otra persona, Jesús. Aquí es donde te quiero explicar y que te quede bien claramente. Jesús empieza diciendo mi Padre, otra persona. Mi Padre es más fuerte que todos. Y lo que mi Padre me ha dado, nadie me lo puede quitar y nadie se lo puede quitar de sus manos. ¿Por qué? Porque Él es más fuerte que todos. Otra persona, está hablando, mi Padre. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Nadie puede quitarlas de las manos del Padre, lo que te comentaba ahorita. ¿Por qué? Porque es más poderoso que todos. Y termina diciendo, el Padre y yo somos uno solo. Jesús les manifiesta y les dice, el Padre y yo somos uno solo. ¿En qué manera les dice esas palabras, hermanos? Si anteriormente Él les dice y les manifiesta que su Padre es más grande que todos. Su Padre, se habla de otra persona. Pero termina diciendo, mi Padre y yo somos uno solo. ¿En qué sentido o en qué manera se los decía a ellos, hermanos? Yo te voy a decir en qué manera. Se los decía en la manera en la que ellos deberían de entender y comprender que Jesús venía de mandato del Padre y que Jesús lo que estaba haciendo en este mundo con las señales, las curaciones y todo el poder que tenía, venía del Padre. O sea, que Jesús estaba haciendo todo lo que el Padre le había dicho. Por eso es que Él dice, mi Padre y yo somos uno solo. ¿Por qué? Porque yo hago las cosas que mi Padre me dice. Lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me lo ha dicho. Por eso es que Él dice que son uno solo, hermanos. Porque Jesús todo lo que hizo en este mundo, no lo hizo por Él mismo. No, hermanos, no. No lo hizo por Él mismo. Y Él lo dejó muy claro y específico en la palabra de Dios, diciendo claramente, todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me lo ha ordenado. Lo hago porque yo se lo he visto al Padre. Por eso lo hago. No lo hago por mí mismo, no. Por mí mismo no. Lo hago porque el Padre así me lo ha ordenado. En ese sentido se lo estaba diciendo, hermanos. Y lo termina testificando y diciendo muy claramente, hermanos, en este mismo Evangelio de Juan, cuando Él se está despidiendo a los apóstoles y cuando Él les dice, ¿saben qué? Yo tengo que partir porque tengo que ir a la casa de mi Padre a prepararles una habitación a cada quien, porque ya hay muchas habitaciones. Y uno de los apóstoles, ¿qué le dice y qué le manifiesta a Jesús claramente, hermanos? Le dice, ¿y cuándo nos vas a mostrar al Padre? Fíjate bien la palabra, y está en este Evangelio. Le dice, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? O sea, para ver al Padre, ¿cuándo? Y la respuesta de Jesús, ¿qué le dice? Si me ves a mí, estás viendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos uno solo. O sea, que al ver a Jesús, Él les dijo claramente, estás viendo al Padre. Ya lo estás viendo. ¿Por qué me dices que cuando te lo voy a mostrar para que lo veas? Si lo estás viendo. Porque el Padre y yo somos uno solo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad del Padre. O sea, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso es que le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no se han dado cuenta que al verme a mí están viendo al Padre, porque yo hago la voluntad del Padre. En esa manera lo dice y lo manifiesta Jesús, hermanos. Por eso es que hoy la palabra de Dios nos lo dice y nos lo manifiesta muy claramente.
para que tú y yo entendamos en qué manera Jesús les dijo que Él y el Padre eran uno solo, en esa manera, en la que Jesús hacía y hizo la voluntad del Padre, en esa manera. Por eso es que Jesús dice, somos uno solo. Y por eso es que le reprende a ese apóstol y le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes, y no te das cuenta que al verme a mí, ves al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres ver al Padre? Lo estás viendo en mí. ¿Por qué? Porque yo hago la voluntad del Padre. En esa manera, hermanos, que nos quede muy claro. Jesús es una persona, el Padre es otra persona, que se convierten en una sola persona. Cuando Jesús lo manifiesta y lo dice, es en la manera en la que Jesús hace la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre, Jesús manifiesta que por eso son una sola persona en esa manera. Porque lo que Jesús hacía era de acuerdo con lo que el Padre quería que Jesús hiciera. Por eso es que Jesús manifiesta y dice, yo hago la voluntad del Padre. Y también cuando les dice, la doctrina que yo les estoy enseñando y dando, no es doctrina mía, es doctrina del Padre, que me ha dicho a mí que se las transmita. En esa manera, hermano, que nos quede muy claros, para no confundirnos. Bueno, hermanos, hoy yo me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No pidiéndole y diciéndole y dándole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Primeramente, agradeciéndole cada instante y cada momento de esta vida que nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Dándole las gracias por todas y cada una de esas bendiciones que nosotros hemos recibido en este mundo, hermanos. Dándole gracias porque nos ha permitido y nos permite que leamos su hermosa, bella palabra. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos y comprendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermanos. Le damos las gracias, hermanos. También, Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu palabra te conocemos a ti. Te conocemos y sabemos lo que tú realmente quieres, hermano. Sabemos que tú quieres que nosotros volvamos hacia ti y que por eso es que por medio de tu palabra tú nos vas guiando y nos vas poniendo los medios y el camino que tú nos has puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Dios Yahvé. Gracias por todo. Y bendito y alabado tú seas por los siglos de los siglos y eternamente, y por siempre y para siempre tu santísimo y precioso y bendito nombre, oh Padre Dios Yahvé. Bendito y alabado también sea el santísimo nombre y precioso de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos y eternamente. Amén. Y bendito y alabado sea el santísimo nombre del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos y eternamente. Amén. Padre Yahvé, que el honor y la gloria y la alabanza sean solo para ti, eternamente y por los siglos de los siglos. Papito, tú nos conoces perfectamente, Señor. Tú sabes realmente quiénes somos, Señor, porque a ti no te podemos engañar ni mentir, Señor. Pero todo esto que hoy te hemos pedido y te hemos suplicado y que hemos puesto ante ti por medio de nuestra oración, te lo pedimos y te lo rogamos por ti, Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanitos míos, cuídense donde quiera que anden. Y no se olviden nunca jamás, hermanos, nunca se olviden, por muy triste y muy cruel que esté nuestra vida y en la que estemos pasando, nunca nos olvidemos que tenemos nosotros un Dios lleno de amor, que tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama y que nos quiere. No nos olvidemos, hermanos, que Él día a día está al pendiente de nosotros y que Él quiere lo mejor para ti y para mí, hermanos. Hermanos, acojamos la palabra que hoy Dios nos ha manifestado
por medio de su palabra. Acojámosla y tomámosla en nuestro corazón y pongámosla en práctica, hermanos. Porque por medio de esa palabra nosotros vamos a poder lograr y alcanzar todo lo que Dios tiene preparados para ti y para mí. Mis hermanos hermosos, cuídense donde quiera que anden. Cuídense y acójanse al brazo fuerte y potente de nuestro Padre Dios Yahvé. Acobíjense en el manto poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.